Sí, muchas gracias, Edward. Bueno, señores, buenas noches. Vamos a comenzar con este webinar. Digamos, formalmente les explico lo siguiente. Yo voy a hablar por 45 minutos, ¿ok? Y luego vamos a absorber las consultas que ustedes tengan por 15 minutos más. La idea es que, bueno, que ustedes puedan disipar cualquier duda, pero igual, si por A o B motivo no fuera el tiempo suficiente o se quedaran con alguna duda, por favor, podrían luego, les voy a dar al final mi correo electrónico, mi WhatsApp, para que pudieran hacer alguna consulta a través de ese mecanismo. ¿Ok? Bien, el tema de la suspensión perfecta de remuneraciones. Vamos a hacer algo de antecedentes, ¿no? Mediante el decreto supremo 08, que se publica este año, 08-2020, se declara emergencia debido a esta epidemia del coronavirus a todo el país por 90 días. Estos 90 días realmente se cumplen el 9 de junio de este año, ¿ok? Ese es el periodo de emergencia. Y aparejado a esta declaración de emergencia, el gobierno dispuso la inamovilidad, ¿no? Inamovilidad de las personas y suspensión de actividades, excepto algunas actividades que son esenciales o básicas para la población, como el suministro de alimentos, medicinas, los servicios básicos como, por ejemplo, lo combustible, luz, agua, servicios de saneamiento, etc. Pero las empresas que no estaban dentro de estas que estaban facultadas para seguir operando, tenían inamovilidad, no podían funcionar en sus locales y lo que se estableció fue para estas empresas dos opciones. Uno, que hicieran trabajo remoto o dos, que optaran por la suspensión con remuneración compensable. Estas medidas se han prorrogado hasta en 3 oportunidades. Primero fue 15 días hasta el día 30 de marzo, luego se extendió por 14 días más hasta el día 13 de abril y luego la última extensión de 2 semanas más hasta este 26 de abril. Hasta el día 14 de abril, las empresas no podían aplicar la suspensión perfecta, es decir, la suspensión sin pago de remuneración, o aplicaban el trabajo remoto o la suspensión con pago de remuneración. Pero como quiera que ha habido presión, obviamente, del sector empresarial y también, por un lado, el gobierno ha empezado a evaluar que las empresas ya habían pagado un mes de remuneraciones y muchas de ellas, la gran mayoría, no tenían ingresos, les han autorizado a que apliquen esta medida que es, digamos, bastante extrema, la de la suspensión sin pago de remuneración. Primero, conceptualmente, ¿a qué llamamos suspensión perfecta? En la legislación laboral hay dos tipos de suspensión, la perfecta y la imperfecta. Es imperfecta. Acuérdense que en la relación laboral hay dos partes, el empleador y el trabajador. La obligación del trabajador es la de laborar y la obligación del empleador es la de pagar la remuneración. Entonces, se llama suspensión imperfecta cuando solo cesa la obligación del trabajador de laborar, pero no la del empleador, la de remunerar. Por ejemplo, cuando un trabajador se va de vacaciones, él no labora, pero el empleador sí remunera. Eso es una suspensión imperfecta. Pero se llama suspensión perfecta cuando la obligación de ambas partes no se cumple. Es decir, ni el empleador remunera, ni el trabajador tiene que laborar. El vínculo laboral sigue vigente, no se extingue, pero no hay prestación de ninguna de las dos partes. Entonces, esta suspensión perfecta se autoriza a través del decreto de urgencia 038-2020, ¿ok? Que autoriza a los empleadores a aplicar la famosa suspensión perfecta o suspensión sin pago de remuneración, ¿ok? Ahora, esta medida no es una medida que de manera abierta y en forma, digamos, como una carta blanca, el Estado, el gobierno se lo da a las empresas, ¿no? Primero, las empresas tienen que agotar otros mecanismos antes de recurrir a la suspensión perfecta. Por ejemplo, pueden convenir con sus trabajadores en dar vacaciones adelantadas. Pueden convenir con sus trabajadores en reducir las remuneraciones. Y ya solo cuando ninguna de estas medidas es posible, entonces la extrema es justamente la suspensión
perfecta de labores, que tiene que estar aparejado lógicamente con una situación de parte de la empresa de no obtención de ingresos y por lo tanto imposibilidad de continuar generando algún tipo de recursos para seguir pagando remuneraciones. Es el caso, por ejemplo, de espectáculos, el caso de restaurantes, el caso de las tiendas que están cerradas, la actividad de la construcción que está paralizada, etcétera, que no tienen nada de ingresos. Entonces, solo en estos casos es que se permite este supuesto, que además no es algo nuevo. Ya la legislación peruana, desde el año 1991, facultaba a cualquier empleador que ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, pudiera tener la suspensión de hasta 90 días de manera perfecta. Entonces, si los empleadores, como dije antes, han agotado cualquier otro mecanismo, no es posible el trabajo remoto, no es posible dar vacaciones adelantadas, no es posible dar reducción de remuneraciones, ok, solo en ese supuesto tendrían que ya finalmente optar por la suspensión perfecta. Si optan por la suspensión perfecta, ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir las empresas? Tienen que presentar por vía remota, porque como ustedes imaginan, no hay atención directa en mesas de partes, etcétera, del Ministerio de Trabajo, tienen que presentar a la Autoridad Administrativa de Trabajo, llámese Ministerio de Trabajo, una comunicación con el carácter de declaración jurada donde informan que han tomado la decisión de acogerse a esta medida de suspensión perfecta de labores. Hay un formato que se ha aprobado a través de este decreto de urgencia, donde se establecen los requisitos que tiene que presentar. La Autoridad Administrativa de Trabajo recibe esta comunicación y tiene 30 días hábiles para hacer una verificación de si se dan los supuestos que validan esta suspensión perfecta. Podría darse el caso, por ejemplo, de que la empresa, a pesar de esta situación de cuarentena, algunos ingresos está obteniendo, alguna actividad está desarrollando y por lo tanto no debería haber aplicado esta medida extrema de suspensión perfecta. Luego de estos 30 días y de hecha la verificación, la autoridad de trabajo tiene 7 días para emitir una resolución donde valida o no valida esta suspensión perfecta. Aquí se aplica el silencio administrativo positivo, es decir, si no se llegase a dar la verificación o no se emitiese la resolución por la autoridad de trabajo, se entiende aprobada la suspensión perfecta que haya aplicado el empleador. Pero al revés, si se constatase que no hay correspondencia entre la medida que ha dispuesto el empleador de suspensión perfecta con la situación de la empresa, es decir, que podía haber seguido pagando remuneraciones, pudiendo haber aplicado el trabajo remoto, etcétera, entonces van a obligar a ese empleador a que pague los días de suspensión perfecta, pague las remuneraciones de esos días y lógicamente sí ya sabemos que esos días luego más adelante se tienen que recuperar. Entonces, esta es la medida, digamos, de suspensión perfecta. ¿Cuál es el plazo máximo? El plazo máximo es de 30 días posteriores a la terminación de la emergencia. Como les dije antes, la emergencia ha sido declarada por 90 días a través del Decreto Supremo 08-2020. Estos 90 días terminan el 9 de junio del 2020. Por lo tanto, 30 días más es hasta el 9 de julio del 2020 el plazo máximo. Las empresas obviamente podrían aplicar la suspensión perfecta hasta el 31 de mayo o hasta el 30 de junio, un periodo menor, pero el plazo máximo es hasta el 9 de julio del 2020. El Ministerio de Trabajo podrá prorrogar ese plazo, ¿no? Dependiendo cómo sigue la situación o la evolución de esta epidemia en nuestro país. Ahora, se asume que este plazo máximo es suficiente y que de alguna manera, al terminar este periodo, la empresa pues reanudará sus actividades y podrá poco a poco otra vez obtener los ingresos y sus trabajadores volverán a la labor y podrán reanudar sus actividades y poco a poco la empresa pues se reactiva. Pero ¿qué pasaría? Y este es otro aspecto que también hay que reflexionar, si termina este periodo máximo de suspensión perfecta y la situación de la empresa es inviable, ¿no? La empresa podría acogerse en ese supuesto a el cese colectivo por causas objetivas, es decir, ya a la extinción de los vínculos laborales, para lo cual también hay un procedimiento adicional que, bueno, no es tema de esta capacitación, pero sí es posible que también esta opción, que ya es mucho más extrema, de extinción de vínculos, podría venir si es que
terminado el plazo máximo de suspensión perfecta, la situación de la empresa no cambia y pues la situación de crisis continúa. Ahora, adicionalmente, digamos, a esta autorización que ahora sí se le ha dado a las empresas para que apliquen la suspensión perfecta, ¿qué otras medidas ha aprobado el gobierno de alguna manera para paliar la situación difícil y de cesación de ingresos que van a tener los trabajadores? Ha dado varias medidas que se les voy a ir detallando. Primero, el tema de la protección respecto a la cobertura de salud. Es decir, si los trabajadores dejan de tener remuneración, el empleador no va a aportar a salud y por lo tanto el trabajador podría perder la cobertura de las prestaciones médicas asistenciales que da salud y tanto el trabajador como sus derechohabientes podrían no tener prestaciones médicas. Entonces, lo primero ahí que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando un trabajador asegurado o desea acceder a las prestaciones médicas asistenciales, salud evalúa los 6 meses previos del mes de atención del trabajador en salud. Si en esos 6 meses previos el trabajador tiene 3 aportaciones consecutivas o 4 alternadas, tiene prestaciones médicas asistenciales. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando hay esta suspensión perfecta, la mayoría de trabajadores va a estar coberturado. Pero ¿qué pasaría si un trabajador, por ejemplo, recién hubiera empezado a trabajar en el mes de marzo? Solo ha trabajado marzo, abril, tiene 2 meses de aportación, con 2 meses de aportación no va a alcanzar la cobertura de salud. Entonces, en esos supuestos se ha establecido que todo este periodo de suspensión perfecta para aquellos trabajadores que no alcanzan a tener cobertura de salud por no calificar bajo los parámetros que les he indicado, salud les va a dar prestaciones médicas asistenciales, no solamente al trabajador, sino también a sus derechohabientes. Llámese a la esposa o concubina, a los hijos menores de edad, hijos mayores de edad con discapacidad o madres gestantes. Van a tener prestaciones médicas asistenciales y ese costo es asumido por el Estado. Por lo tanto, si bien van a tener suspensión sin remuneración, pero van a seguir teniendo prestaciones médicas asistenciales de salud. Respecto de la CTS, también se ha establecido que ustedes saben que cuando recién se empezó este tema de la epidemia del coronavirus, las medidas extraordinarias que se empezaron a dar, el Estado autorizó el retiro de hasta 2.400 soles que podíamos retirar de nuestra CTS. Adicionalmente a este retiro de 2.400, se establece que para aquellos trabajadores que el empleador les aplica la suspensión perfecta y por lo tanto no van a percibir sus remuneraciones, van a poder retirar su CTS, de la CTS que tienen depositada en la entidad conformante del sistema financiero. Y van a poder retirar una remuneración bruta mensual por cada mes calendario de suspensión del vínculo laboral. O sea, si un trabajador gana 3.000 soles, va a poder retirar en un mes 3.000 soles, en el otro mes 3.000 soles y en el otro mes 3.000 soles, si es que tuviera 3 meses de, digamos, de suspensión perfecta de labores. Si solo tuviera un mes, podrá retirar 3.000 soles. ¿El procedimiento cuál va a ser? Las entidades financieras van a hacer el desembolso a pedido del trabajador, es decir, el trabajador a través de medios virtuales va a solicitar estos pagos, obviamente tiene que comunicar una cuenta bancaria donde le tienen que depositar y la entidad financiera va a poder verificar esta suspensión perfecta a través de una plataforma que para estos efectos va a habilitar el Ministerio de Trabajo. Una vez que el Ministerio de Trabajo recibe la declaración jurada donde le informan sobre los trabajadores cuyos vínculos se han suspendido de manera perfecta, entonces tiene la plataforma y a esa plataforma ingresan las entidades del sistema financiero para verificar que el trabajador que está pidiendo el retiro de su CTS efectivamente califica para que pueda retirar hasta una remuneración mensualmente. Ahora, adicionalmente a ello también se establece que si el Ministerio de Trabajo no implementara esa plataforma, remitirá semanalmente a las entidades conformantes del sistema financiero información de todos aquellos trabajadores que tengan vínculos suspendidos, ¿no? Eso es entonces el segundo beneficio, es decir, la posibilidad que tiene todo trabajador cuyo vínculo se suspenda de manera perfecta sin pago de remuneración, de poder retirar mensualmente el equivalente a una remuneración mensual de su fondo CTS.
¿ok? ¿Cuál es este fondo CTS? Acuérdense que la CTS depositada en el sistema financiero tiene un monto intangible de 4.000, hasta el equivalente a 4 remuneraciones. De esas 4 remuneraciones es que el trabajador va a poder hacer este retiro. Un siguiente mecanismo que ha implementado esta normativa es el siguiente. Puede hacer que haya trabajadores cuya cuenta CTS no tiene fondos, no tiene saldos para poder retirar. Entonces, para aquellos trabajadores que sus empleadores les han aplicado esta medida de suspensión perfecta y que no tienen saldo en sus cuentas CTS, tienen la siguiente posibilidad de pedirle a su empleador el adelanto de la CTS que se hubiera depositado en mayo, es decir, la CTS que correspondía al semestre noviembre 2019 a abril 2020, esa CTS ya no se deposita en el sistema financiero, sino se le da directamente al trabajador y es el monto que se devenga hasta el momento del inicio de la suspensión perfecta. Y también el otro beneficio que tiene este trabajador que no tiene fondo CTS en el banco es que solicite a su empleador que le adelante el pago de la gratificación de fiestas patrias. Es decir, la gratificación que se devenga hasta el día en que se inicia la suspensión perfecta, que será de enero, febrero, marzo y abril, esa parte proporcional de la gratificación de fiestas patrias, igual el empleador tiene la obligación de pagarle directamente al trabajador, digamos, no directamente, sino depositándole en la cuenta del trabajador, y así este trabajador que no tiene fondo CTS, que el empleador le ha aplicado la suspensión perfecta, tiene la disponibilidad de esta CTS proporcional y la gratificación de fiestas patrias proporcional. ¿Qué otra medida ha dispuesto el gobierno? Para los trabajadores de la microempresa con suspensión perfecta, como en el régimen de la microempresa no hay CTS, por lo tanto no van a poder retirar ningún fondo, ni van a poder pedirle al empleador el pago adelantado de su CTS, ¿no? Se establece, ¿no? Se establece que el Estado les va a otorgar una prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia. Pero no es para todo trabajador de microempresas, sino solamente aquellos que ganan 2.400 soles o menos. Estos trabajadores de la microempresa van a recibir 760 soles, hasta 760 soles. Se establecerá luego la parte en cómo se pagará proporcionalmente, quiénes tendrán derecho a 760, etcétera. Tendrá que salir una norma reglamentaria. Esta suma la va a pagar eSalud, para lo cual se va a implementar en la plataforma el mecanismo para que el trabajador la solicite, y es hasta 700 soles por cada mes calendario de suspensión perfecta y con un máximo de 3 meses. ¿Okay? Otro mecanismo que se ha establecido es el siguiente. Para aquellos trabajadores que están afiliados o son asegurados del Sistema Nacional de Pensiones, estos trabajadores, para poder jubilarse, tienen que acreditar mínimo 20 años de aportación, además de la edad de 65 años. Entonces, si en este periodo de suspensión alguno de estos trabajadores hubiera alcanzado los 20 años de aportación, pero debido a la suspensión no va a alcanzar, el Estado va a asumir, digamos, le pide al Sistema Nacional de Pensiones que no le exija estos aportes de hasta 3 meses como máximo y que sin embargo se consideren aportados para que califique para los 20 años que se necesita para tener como mínimo las aportaciones para acceder a la pensión de jubilación. Otro mecanismo que se ha establecido en favor de las empresas es la posibilidad de aplazar el depósito de la CTS de mayo 2020, ¿no? O sea, ahora ustedes saben que la CTS se deposita cada 6 meses en el sistema financiero. En mayo se deposita la CTS del semestre octubre a abril y en noviembre se deposita la CTS del semestre mayo a octubre. Entonces, se les está dando a los empleadores la posibilidad de no depositar la CTS del semestre noviembre de 2019 a abril 2020 ahora en mayo del 2020. Y lo van a hacer en el mes de noviembre conjuntamente con la del semestre mayo a octubre 2020. Pero sin embargo, ¿quiénes no pueden hacer este aplazamiento? Por aquellos trabajadores cuya remuneración bruta sea 2.400 o menos,
o cuando los empleadores se han acogido a la suspensión perfecta, ¿no? Es decir, de aquellos trabajadores que he aplicado a la suspensión perfecta, no puedo aplazar el pago porque a ellos se los tengo que pagar directamente. Este aplazamiento, sin embargo, no va a aplicar al trabajador. Es decir, cuando finalmente esta CTS ya no se deposita en mayo, sino se deposita en noviembre, en el momento de ese depósito, se tienen que considerar los intereses que se hubiera devengado hasta ese momento. ¿Ok? Es decir, el empleador, el beneficio que le da el Estado es que no deposite la CTS de noviembre a abril, ahora en mayo, sino que la deposite en el mes de noviembre, ¿no? Pero, como dije antes, no puede hacer este aplazamiento respecto de aquellos trabajadores cuya remuneración sea de 2.400 o menos, o cuando los trabajadores se encuentran en suspensión perfecta. Ahí sí, el caso, ya dije antes, el trabajador que tiene suspensión perfecta, ese trabajador hay que pagarle directamente a este trabajador su CTS, salvo que el trabajador tuviera fondo disponible y pueda retirar el valor hasta de una remuneración, ¿no? Entonces, como ustedes ven, son muchas medidas que se están dando que de alguna manera buscan apoyar al empleador, buscan apoyar a los trabajadores con estas medidas. ¿Qué otras medidas más se han dispuesto? Como quiera que en este periodo de inamovilidad no es posible que hayan notificaciones formales a través de cédulas o que lleguen a los domicilios de los empleadores, y como quiera que tienen que haber notificaciones, porque los empleadores tienen que presentar la solicitud, digamos, de acogimiento al fraccionamiento, van a tener que notificar sobre los resultados de la evaluación que haya hecho el Ministerio de Trabajo, etcétera. Para estos efectos se ha establecido que las notificaciones se harán mediante correos electrónicos o cualquier otro medio digital, ¿ok? Es decir, se establece que durante la emergencia sanitaria cualquier notificación de la Autoridad Administrativa de Trabajo se realiza a correo electrónico. Para estos efectos, lógicamente, las entidades empleadoras deben consignar en la primera comunicación que hacen a la Autoridad Administrativa de Trabajo, que es el correo electrónico al cual desean que le comuniquen cualquier resolución que emita la Autoridad de Trabajo. Concretamente, en esta suspensión perfecta, cuando se presenta esta comunicación que tiene el carácter de declaración jurada, el empleador informa que se acoge a la suspensión perfecta, ahí tienen que poner el correo electrónico donde le tienen que hacer las notificaciones. ¿Qué otra medida se ha dictado aparejada a esta decisión de autorizar a los empleadores a que se acojan a la suspensión perfecta? La otra medida tiene que ver con el retiro de parte de los fondos que tienen los trabajadores en sus AFPs, ¿ok? Entonces, aquí hay dos situaciones. Una, para los trabajadores que están con suspensión perfecta, y hay otra que es para los trabajadores que están desempleados, ¿ok? O que tienen una remuneración reducida. Respecto a los trabajadores con suspensión perfecta, ya dijimos, el trabajador con suspensión perfecta va a poder retirar de su fondo de CTS. Si no tiene su fondo CTS, va a poder cobrar anticipadamente su CTS, va a poder cobrar anticipadamente su gratificación de fiestas patrias. Y adicionalmente, si es que el trabajador obviamente está afiliado a una AFP, va a poder retirar de su AFP también una suma de dinero, en este caso hasta 2.000 soles. Aquí, a manera de reflexión, simplemente decir lo siguiente, ¿no? Actualmente, en el Perú, este beneficio no se aplica a aquellos trabajadores que están en el sistema nacional de pensiones, ¿no? Este beneficio es solo para aquellos trabajadores que están afiliados al sistema privado de pensiones y, por lo tanto, aportan una AFP. ¿Qué sucede con estos trabajadores que están afiliados a una AFP y que el empleador les ha aplicado esta medida de suspensión perfecta? Estos trabajadores van a poder retirar de su fondo hasta 2.000 soles, ¿ok? Para estos efectos, ¿no? El trabajador se lo pide a la AFP y le dice, señores AFP,
quiero retirar de mi cuenta individual de capitalización la suma de 2.000 soles. Obviamente, la AFP tiene que verificar que el trabajador está dentro de una suspensión perfecta. Para ello, la AFP va a acceder a la plataforma que tiene el Ministerio de Trabajo, donde están detallados quiénes son aquellos trabajadores que tienen vínculo suspendido. ¿Ok? Entonces, el trabajador va a poder presentar la solicitud de estos 2.000 soles a partir del 30 de abril ante su AFP. Y para eso utilizará los canales virtuales que establece la AFP. La entrega de dichos recursos se realiza en una única oportunidad, ¿no? Estos 2.000 soles se entregan una sola vez en la cuenta que el trabajador informe a la AFP. Para eso el trabajador tiene que comunicar su cuenta bancaria, su código interbancario, donde le van a depositar estos 2.000 soles. Si tuviéramos que resumir, diríamos lo siguiente. Un trabajador que está en una AFP, que el empleador opta por aplicar la suspensión perfecta, ¿qué, digamos, posibilidades de obtener ingresos va a tener? Primero, retirar de su fondo CTS el equivalente a una remuneración mensual cada mes. Si no tiene fondo CTS, va a poder retirar o va a poder exigirle a su empleador que le pague la parte proporcional de la CTS del semestre noviembre-abril y que le adelante la parte proporcional de la gratificación de fiestas patrias. Y además va a poder retirar sus 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización que tiene en la AFP. ¿Ok? Ahora, el otro aspecto a tener en cuenta, y que es algo, digamos, que responde a reclamos de muchas personas, es el siguiente, ¿no? El decreto de urgencia 034-2020, que se publicó el mes pasado, el mes de marzo, autorizaba a todos aquellos que tuvieran su fondo AFP a retirar hasta 2.000 soles, pero siempre y cuando tuvieran 6 meses o más de no estar aportando a una AFP, es decir, 6 meses o más de estar desempleados. Pero obviamente vinieron los reclamos de aquellos trabajadores que tenían menos de 6 meses desempleados que este beneficio no les alcanzaba. Entonces, ahora en esta normativa de la que estoy hablando ahora, se establece lo siguiente. Afiliados a una AFP que no hubieran hecho aportes previsionales obligatorios en los meses de febrero o marzo, lo cual significa que está desempleado en enero, febrero, marzo, etcétera, por lo tanto no hay aportes, pueden también solicitar a la AFP que les entregue de su cuenta individual de capitalización hasta 2.000 soles, ¿no? Dice, los que no tienen aportes en el mes de devengue en febrero, es decir, que en febrero no estuvieron trabajando, por lo tanto no hicieron aportes, pueden presentar su solicitud para recibir estos 2.000 soles a partir del 20 de abril ante su AFP. Los afiliados que no tienen aportes en el mes de marzo van a poder presentar esta solicitud una vez que los que no hicieron aportes en febrero hayan concluido de hacer sus solicitudes. Es decir, estamos hablando de quiénes, de trabajadores que están desempleados y que no han hecho aportes en febrero o marzo. Los que no han hecho aportes en febrero pueden presentar su solicitud a partir de este 20 de abril. Una vez que ellos concluyen de hacer sus solicitudes, lo harán los que no tienen aportes por el mes de marzo. Luego, también se permite a aquellos trabajadores con remuneraciones menores o iguales a 2.400 que puedan retirar también hasta 2.000 soles de su fondo, es decir, de su cuenta individual de capitalización que puedan tener en las AFPs. Y aquí, ¿cuál es el procedimiento? Dice, si es que han efectuado aportes en febrero y marzo, dice, podrán presentar su solicitud cuando hayan concluido con las entregas a los afiliados que no han tenido aportes en febrero o marzo 2020. Primero, presentan su solicitud los que hayan hecho aportes en febrero 2020 que ganen 400 o menos. Cuando se concluye con estos afiliados, se presentará la solicitud de aquellos afiliados que tuvieran aportes por remuneraciones de 2.400 soles o menos en marzo de 2020. Estos 2.000 soles que pueden pedir estas personas se hará en dos partes. En el primer mes 1.000 soles y en el siguiente mes la diferencia, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería tocar ahora, pero se los quiero de alguna manera, digamos, resumir. Primero, ¿el empleador puede aplicar la suspensión perfecta? Sí. ¿Inmediatamente? No. Tiene primero que ver otros mecanismos.
trabajo remoto, vacaciones adelantadas, pactar remuneraciones reducidas. Y solo cuando esas medidas no son aplicables, podrá aplicar la suspensión perfecta de remuneraciones. Los trabajadores que se vean afectados con estas medidas, cuyo plazo máximo es hasta el 9 de julio, ¿qué opciones tienen? Retirar de su fondo de CTS el equivalente a una remuneración bruta mensual y obviamente lo pueden hacer cada mes calendario durante esto hasta 3 meses. Luego van a poder retirar 2.000 soles de su fondo AFP. Si no tuvieran fondo CTS, pueden pedirle al empleador que les otorgue la CTS del semestre noviembre-abril y les adelante la parte proporcional de la gratificación de fiestas patrias. ¿Qué pasa con la cobertura de salud? Van a seguir gozando de prestaciones médicas asistenciales. Los trabajadores que están en el Sistema Nacional de Pensiones, estos 3 meses se van a considerar como aportados si es que en este periodo de tiempo cumplían los 20 años de aportación. Los trabajadores de las microempresas que no tienen CTS, ellos van a obtener ese beneficio de recibir hasta 760 soles en forma mensual hasta 3 meses, siempre y cuando su remuneración bruta sea de 2.400 o menos. ¿Ok? Y los trabajadores que estén también, digamos, laborando, que tienen una remuneración de hasta 2.400 o menos, igual pueden retirar hasta 2.000 soles de su fondo AFP. Bien, hasta aquí lo que les quería comentar y ahora pues voy a poder atender las consultas que quieran hacerme a través de la plataforma, ¿no? A ver, vamos a empezar a responder. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver. Dice, como microempresario... Sí. A ver, voy a leer las preguntas que me han hecho por escrito y las voy a ir absolviendo. Dice, como microempresario, ¿qué es lo que debo colocar en el expediente que me solicita la plataforma El Mintra para el trámite de suspensión perfecta de labores? Y cuando mi trabajador suspendido puede solicitar el bono de hasta 760. Me dice, ¿qué es lo que debo colocar en el expediente que me solicita la plataforma en el Mitra? Lo que tienes que poner primero, obviamente, que el requisito para que digamos, los trabajadores, las microempresas puedan gozar de este beneficio es que la microempresa tiene que estar registrada en el REMIPE. Acuérdense, el registro de la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, lo que pues, ahí te va a preguntar es, obviamente, que hay que ver la declaración jurada, el modelo, y hay que indicar si es una microempresa o no, para que al acogerte a esta suspensión perfecta, tus trabajadores puedan acceder a esta subvención de los 760 soles. Dice, en el régimen K se puede dar el tema de la disminución de sueldo, suspensión perfecta. A ver, todas las normas que yo estaba hablando hoy día son las que se aplican a las entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada. Acuérdense que el CAS es un régimen del sector público y por lo menos hasta ahora entiendo que el sector público está, digamos, aplicando trabajo remoto, suspensión perfecta, por lo tanto no se ha dado el caso en el sector público todavía de extinciones de vínculos laborales o de suspensiones perfectas, porque se asume que el Estado tiene recursos para seguir pagando a sus trabajadores. Por lo tanto, entidades del sector público no se están viendo afectadas como las del sector privado. Después dice, hay una pregunta que dice, acá hay una pregunta bastante interesante. Me dicen, ¿qué pasa con la EPS? ¿No? Acuérdense que la EPS es una cobertura complementaria que tiene todo trabajador asegurado a E-Salud. Por lo tanto, se aplican las mismas reglas. Entonces, si el trabajador tuviera aportaciones en los meses previos y 3 meses consecutivos o 4 alternados de aportación, la EPS le sigue dando la cobertura hasta 3 meses más, que es justamente el periodo de cobertura de la suspensión perfecta. ¿Qué pasa? Dice, si un trabajador dejó de aportar a la AFP en diciembre y en abril ingresó al programa de CESIGRA, ¿puede acogerse? Sí, porque el programa CESIGRA, por un lado, es un programa previsional, no hay que hacer aportes necesariamente, pero además hemos visto que si no ha habido aportes en febrero y marzo, puedes retirar los 2.000 soles de la AFP, ¿no? A ver, ¿qué más me dice? Dice, si yo me acuerdo, dice, mi pregunta es, la empresa entra a una suspensión perfecta y tenemos un caso, una licencia por maternidad que acaba el 1 de junio. ¿Entendería que para esta persona no aplicaría la suspensión perfecta? Muy buena pregunta.
lógicamente, aquellos trabajadores que están de licencia por maternidad o con licencias por un tema médico, un accidente de trabajo, etcétera, entonces en este periodo ellos están percibiendo los subsidios y lo tienen que seguir gozando. En el caso de la señora que está de licencia por maternidad hasta el 1 de junio, tiene el subsidio y luego cuando se reincorpora, si la situación de la empresa es la de insolvencia, la de no poder cumplir con sus obligaciones y ha aplicado suspensión perfecta con todos los demás trabajadores, en ese momento podrá acogerse por esta trabajadora a la suspensión perfecta, pero cuando acabe la licencia por maternidad. Durante la licencia por maternidad, la trabajadora no puede ser incorporada a una suspensión perfecta porque ella está percibiendo el subsidio que da la Seguridad Social. Así que a ella no se le aplica esta suspensión perfecta mientras está de licencia por maternidad. Dice, si se llega a un acuerdo entre empleador y trabajador de reducir el sueldo, aplica desde el 17 de abril y esta reducción varía en el básico para el cálculo de liquidación posteriormente. Miren, aquí las normas establecen lo siguiente. Cuando se paga un beneficio social, se paga en función a la remuneración vigente en el momento del pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien pactó una reducción de remuneración en el mes de abril y llegamos a julio y en julio se paga la gratificación, se paga con la remuneración del mes de julio, ¿no? Si la CTS yo fuera a depositar en el mes de noviembre y pacté ahora en mayo, por ejemplo, reducción de remuneración, la CTS que deposite en noviembre se calcula en función a la remuneración del mes de octubre, que será la que en ese momento tenga. Ahora, eso no impide, y esto ya es más bien un consejo, de cuando se pacta una reducción de remuneración, incluir una cláusula en ese acuerdo de que los beneficios sociales que se hubieran devengado hasta antes de la reducción de remuneración se calculen con esa mayor remuneración y los que se devenguen a partir de la reducción de remuneración se calculen con esa remuneración reducida. Pero si no hubiera ese acuerdo, se calculará de acuerdo con la remuneración vigente a cada oportunidad de cálculo. ¿Ok? Dice, ¿puedo hacer el trámite el lunes 20 de abril, por ejemplo, y colocar fecha de inicio de la suspensión perfecta el 1 de abril? Miren, hasta el día 14 de abril no había suspensión perfecta. Hasta el 14 de abril había suspensión con remuneración. Por lo tanto, no se podía aplicar retroactivamente a partir del 1 de abril. Y como no se pueden aplicar retroactivamente normas o decisiones que perjudican a los trabajadores, si yo decido aplicar una medida de suspensión perfecta hoy día, será de aquí en adelante. No puedo hacerlo retroactivamente, ¿no? Dice, ¿las resoluciones que emite el Ministerio de Trabajo pueden ser impugnadas? Sí, claro. Sí, hay la posibilidad de impugnarla y hay una siguiente instancia. Sí tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si el Ministerio de Trabajo no emite ninguna resolución, se entiende aprobada la suspensión perfecta. Contra digamos, ese silencio administrativo positivo, ¿los trabajadores podrían apelar? Sí, pero si en una siguiente instancia igual el Ministerio no se pronuncia, se entiende confirmada la resolución anterior porque también se aplica el silencio positivo. Dice, ¿puedo acoger a suspensión perfecta a una parte de los trabajadores de mi empresa? Sí, es decir, no es que la suspensión perfecta es para todos o para ninguno, porque no necesariamente la situación en la empresa es que, digamos, haya una cesación absoluta. Podría haber un grupo de trabajadores que pueden hacer un trabajo remoto o podrían mantener algún tipo de suspensión con remuneración y sí se puede aplicar parcialmente la suspensión perfecta. Lo único que yo ahí les aconsejo es que si aplicamos suspensión para un grupo de trabajadores y para otros no, siempre tengan un criterio de equidad en esto y no lo hagan de manera tal que el día de mañana se pudiera cuestionar como que han incurrido en actos de discriminación. Hay que evitar siempre ese supuesto. ¿Ok? Otra consulta. Dice, ¿es válido que las AFPs cobren comisiones cuando se retiran los 2.000 soles? La verdad es que no deberían cobrar, ¿no? No deberían cobrar. Ya las AFPs cobran la comisión por administrar el fondo, cobran una comisión sobre el flujo, cobran una comisión sobre mi fondo también. No deberían cobrar una comisión por retirar este dinero, ¿no? Finalmente este es un tema de privados, pero la verdad es que no deberían cobrar.
Dice, ¿se aplica también para los empleados estables la suspensión perfecta? Sí, se aplica para empleados a plazo indeterminado, a plazo fijo, a jornadas parciales, a jornadas completas, para cualquiera es aplicable esta decisión. Dice, hay personas que con el pago de la licencia con goce ya consumieron el valor de pago de la grata y la CTS debido a que el gobierno indicó que la licencia con goce de haber era compensable. Esto se extendió hasta el 26 de abril. ¿Qué aplicación? A ver, cuando el gobierno dispuso hasta el día, digamos, 13 de abril, que se aplicaba la suspensión con remuneración compensable, esto se tenía que compensar ¿con qué? Con horas extras, con trabajo en días de descanso, o vacaciones. Lo que no se podía hacer es, oye, te he dado estos días de remuneración y lo aplico a tu CTS o a tu gratificación, eso no es legal. Por eso que cuando acá me dicen que hay personas que con el pago de la licencia con goce ya consumieron el valor de la grata y la CTS debido a que el empleador se los ha compensado, eso no es correcto. Ese empleador no ha podido compensar estos días ni con CTS ni con gratificaciones. Tenía que haber compensado con trabajo o con vacaciones, no con beneficios sociales. Ahí sí hay que hacer una tingencia. En el tema de modalidades formativas, dice, también se da la suspensión perfecta. A ver, ¿se puede aplicar suspensión perfecta en modalidades formativas? Yo creo que sí. Acuérdense que en las modalidades formativas, el aprendiz, el practicante, no es trabajador. No tiene protección contra el despido. Por lo tanto, se podría resolver en cualquier momento la modalidad formativa sin ninguna consecuencia para la entidad empleadora. Ahora, si la empresa quiere, pues decir, oye, bueno, también te voy a aplicar la suspensión perfecta, y sí lo podría hacer. Dice, ¿una compañía puede asumir la suspensión perfecta solo con algunos colaboradores? Y ya dije que sí, ¿no? Dice, ¿los trabajadores con EPS en la suspensión perfecta continúan con los beneficios? Sí, hasta 3 meses, ¿no? Igual que sucede con eSalud. ¿Qué más? Dice, ¿puedo hacer el trámite el lunes 20? Ya lo respondí. Una entidad pública, dice, bajo el régimen 728, ¿puede aplicar la suspensión perfecta? Técnicamente sí podría aplicar. Es más, algunas empresas del Estado están facultadas para hacerlo. Pero 728 también hay en el Poder Judicial, en la SUNAT, en SUNARP, y yo creo que estas entidades no van a aplicar esta medida de suspensión perfecta, ¿no? Dice, hay personas que con el pago de la licencia con goce ya consumieron su CTS. Igual esta pregunta ya está hecha. ¿Alguna otra pregunta más? Dice, los trabajadores cuyo salario es mayor a 2.500, dice, ¿no tienen acceso a los 2.000 de su AFP? No. Digamos que el beneficio que tienen estos trabajadores en cuanto a, como señalamos antes, era solo para aquellos trabajadores que, estaba aquí, un segundo por favor. A ver, en el caso de trabajadores, respecto a su AFP, hay dos situaciones, ¿ok? A un trabajador que le aplica la suspensión perfecta, no interesa cuánto gane, sí puede retirar 2.000 soles de su AFP, siempre y cuando tenga suspensión perfecta. Trabajadores que no tienen suspensión perfecta, es decir, que están con suspensión pero con remuneración, solo si es que ganan 2.400 o menos es que pueden retirar los 2.000 soles. ¿Ok? En cambio, el que se le aplica la suspensión perfecta, no interesa cuánto gane, sí va a poder retirar los 2.000 soles. Dice, las empresas que aplican la suspensión perfecta desde el 15 de abril pueden cobrar el subsidio de la SUNAT del 35% de trabajadores que ganan menos de 1.500 soles dado por el Estado. Miren, a ver, este subsidio que dio el Estado, que se aplicó en el mes de marzo, era, digamos, una forma de compensar porque era por única vez y además había que haber presentado la solicitud máximo hasta el día 13 de abril. El Estado les devolvía el 35%, ¿no? El 35% de la remuneración que hubiera en el mes de abril. Pero no de todos los trabajadores, sino aquellos trabajadores que ganaban 1.500 soles o menos. No hay incompatibilidad entre haberse acogido a este beneficio
y luego aplicar la suspensión perfecta. Sin embargo, hoy día pude constatar, porque me lo comentó algún cliente, que esta empresa se había cogido este beneficio del 35% y cuando ha querido aplicar la solicitud de suspensión perfecta, el sistema no le aceptaba. Y ahí yo creo que sí hay un error, porque, digamos, ese apoyo que se tuvo en el mes de marzo, o digamos este mes, de poder tener un subsidio del 35% de aquellos trabajadores que ganaban 1.500 o menos, ninguna norma establece que sea incompatible con el acogerse a la suspensión perfecta. Ahora, si esta pregunta me lleva a comentar algo adicional, que es lo siguiente. El Estado, como ustedes saben, ha establecido un fondo de hasta 1.000 millones de soles para otorgar préstamos a las empresas, para que las empresas no incurran en lo que se llama una ruptura en la cadena de pagos. Es decir, el Estado busca que las empresas sigan pagando remuneraciones, porque ¿qué sucede cuando se dejan de pagar remuneraciones? El trabajador no tiene remuneración, posiblemente no pueda pagar los colegios de los hijos, no pueda pagar la luz, no pueda pagar el agua, no pueda pagar internet, etcétera, y empieza lo que se llama una cesación de cadena de pagos. Como el gobierno no quiere que esto se dé, estableció o implementó justamente este crédito en favor de las empresas para que las empresas pudieran acceder a estos préstamos y sigan cumpliendo con el pago de la remuneración de sus trabajadores, ¿no? Entonces, por declaraciones de los ministros, se ha dicho que si una empresa se acoge a la suspensión perfecta, entonces no le van a otorgar los préstamos que está otorgando el Estado. Y un poco tendría cierta lógica, ¿no? Es decir, si el Estado te presta dinero para que sigas pagando remuneración y sin embargo tú te acoges a la suspensión perfecta y no vas a pagar remuneraciones, entonces, pues, no, ¿para qué vas a cobrar este crédito? Pero sin embargo, no todo es absoluto, porque la suspensión perfecta no se aplica por todos los trabajadores. Entonces, yo creo que tiene que haber una norma reglamentaria para a empresas que hayan la suspensión perfecta con cargo a ese fondo que recibe el Estado, y si deberían cumplir para acceder a ese préstamo, ¿no? Si se acogieron al 100% de la suspensión perfecta de todos sus trabajadores, posiblemente no sería correcto que les den el préstamo, pero si ha sido parcial, creo que sí correspondería que se puedan acoger a esta línea de créditos, ¿no? Luego me preguntan, dice, ¿cuál es el periodo? Dice, ¿cuál es el periodo mínimo o máximo de suspensión perfecta? No hay, digamos, máximo es hasta el 9 de julio. Mínimo es lo que el empleador decida, ¿no? Será lo que el empleador considere que es el plazo que necesita a lo mejor para obtener algo de ingresos o empezar de alguna manera a poder desarrollar su actividad normalmente, ¿no? Dice, el personal bajo el régimen CAS, dice, renueva cada 3 meses y ya le tocaría firmar el próximo mes. ¿El Estado renueva su contrato de manera automática o cómo sería? Yo entiendo que sí. O sea, si el Estado está obligando a las empresas privadas a que traten de mantener el vínculo laboral, con mayor razón, el Estado como empleador debe mantener esa misma lógica y por lo tanto sí debe seguir renovando los contratos CAS, ¿no? Porque el Estado no puede, por un lado, digamos, tratar de promover la continuidad de los vínculos laborales y, al contrario, no renovar contratos laborales que tiene con sus servidores, ¿no? Yo creo que sí, el Estado va a renovar a todos sus trabajadores que tengan CAS, ¿no? Dice, ¿se puede liquidar al personal argumentando que estoy dentro de las actividades esenciales, por tanto decido suspender mis operaciones? A ver, si tus actividades son actividades esenciales, entonces estás, digamos, facultada a seguir operando. Y si estás facultada a seguir operando, no podrías, digamos, acogerte a estos mecanismos, salvo que lo que puedas estar realizando es muy limitado, un porcentaje muy reducido de tus actividades con relación al 100% de tu actividad normal cuando no hay este periodo de crisis, ¿no? Pero en principio, actividades que están autorizadas a seguir funcionando, se asume que pues no tienen necesidad de aplicar la suspensión perfecta, ¿no?
Dice, los que tenemos contrato indefinido nos pueden obligar a firmar un nuevo contrato de reducción de sueldo. Mi empresa me quiere reducir el sueldo hasta diciembre. Miren, aquí el tema es el siguiente, y ustedes mejor que nadie deben saber cuál es la situación de sus empresas. Si la empresa no está funcionando, no está generando ingresos, la empresa podría aplicar la suspensión perfecta, y a lo mejor la empresa opta por una solución menos gravosa, menos, digamos, negativa para el trabajador, y le dice, en lugar de aplicar la suspensión perfecta, pactemos una reducción de remuneración, ¿no? Y ahí el trabajador tiene que evaluar entre una reducción de remuneración o una suspensión sin remuneración. Es preferible cobrar menos, pero cobrar a no cobrar nada. Lo que sí podrían ahí ustedes negociar y poner una cláusula donde digan, ok, acepto la reducción de remuneración, pero que sea hasta que la empresa vuelva a tener sus niveles de ingresos que tenía previo a la epidemia del coronavirus, ¿no? Podrían pedir esa cláusula, ¿no? Dice, ¿el empleador puede pasarte a la planilla de honorarios? No, pues, porque acuérdense que los honorarios son para los trabajadores independientes. Es sacarte de la planilla de trabajador, en otras palabras, es como si te estuviera despidiendo. Y actualmente el despido no es válido, salvo que haya una causa justa para ello, ¿no? Dice, mi empleador no ha realizado el pago. Un segundo, por favor. El empleador no ha realizado el pago de mi remuneración quincenal. ¿Podría posteriormente indicarme que está aplicando la suspensión perfecta? No. Como dije antes, al 14 de abril la suspensión era con remuneración. Si el empleador se ha acogido a la suspensión perfecta, será a partir del día 15. No lo puede hacer retroactivamente, ¿no? Dice, en caso el empleador de una empresa privada no te renueve el contrato que termine este mes y no hubo previo aviso, miren, cuando hay contratos a plazo fijo, el empleador, pues si ya no necesita los servicios del trabajador, no está obligado a renovarlo, ¿ok? Eso, digamos, en principio y como regla general. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. No todos los contratos a plazo fijo son válidos como tales. ¿A qué me refiero? La legislación laboral peruana permite celebrar contratos a plazo fijo solo cuando se trate de labores ocasionales, accidentales, una hora determinada, un servicio específico o una situación de emergencia o urgencia. Y muchas veces las empresas celebran contratos a plazo fijo para supuestos que no están autorizados. Y cuando eso sucede, siempre ese contrato no vale como un contrato a plazo fijo y realmente es un contrato a plazo indeterminado. Entonces, si el contrato fuera un contrato válido como un contrato a plazo fijo, porque sí se cumple con las causas objetivas de contratación, el empleador podría no renovarlo y se extingue el vínculo laboral. Pero si ese es un contrato simulado, no válido, la causa objetiva que han indicado no existe, ese es un contrato simplemente que es a plazo indeterminado y no podrían aplicar lo que me están indicando. ¿Ok? Luego dice, se puede liquidar al personal argumentando que no estoy dentro de las actividades esenciales, no. A quienes sí, por ejemplo, se podría extinguir el vínculo laboral es a los que están en periodo de prueba. ¿Ok? Dice, ¿en las gestantes puede haber suspensión perfecta? Sí, no puede haber suspensión perfecta. No sería ideal, sería preferible considerar a otros trabajadores, pero si al final, digamos, dentro de la evaluación no hay otra alternativa que aplicar la suspensión perfecta, una persona gestante también se puede incluir dentro de la suspensión perfecta. Pero sí tengan en cuenta algo. Este periodo de suspensión perfecta al final no va a perjudicar a la madre gestante, porque si en el periodo, por ejemplo, saliera de licencia por maternidad, va a tener el subsidio. Y el subsidio, como lo paga de salud, por lo tanto, sí va a tener el subsidio, ¿no? Y las prestaciones médicas y todo lo demás, ¿ok? Dice, si se quiere evitar la suspensión perfecta y se resuelve unilateralmente otorgar vacaciones sin la autorización del trabajador, ¿sería ilegal o abuso de autoridad? ¿Qué pasa si se da la reducción de sueldo sin aprobación del trabajador? A ver, el tema que uno tiene que pensar es el siguiente. Si el empleador me puede aplicar la suspensión perfecta, pero en lugar de eso me da vacaciones, que como sabemos las vacaciones tienen remuneración, ¿qué es lo que le conviene a un trabajador? Obviamente las vacaciones, porque va a tener los ingresos. En cambio,
si me aplica la suspensión perfecta, no voy a tener ingresos. Entonces ahí el trabajador tiene que evaluar, ¿me conviene que me dé vacaciones porque voy a tener la remuneración de las vacaciones? A que me apliquen la suspensión perfecta y no tenga remuneración. Lo que sí no puede hacer el empleador es aplicar una reducción de remuneración unilateralmente. Eso sí presupone acuerdo con el trabajador, ¿no? Dice, en caso el Ministerio de Trabajo declare la no suspensión perfecta, ¿el empleador está obligado a pagar al empleado? Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si un empleador se acoge a la suspensión perfecta, hace la comunicación, el Ministerio de Trabajo hace la verificación y el Ministerio de Trabajo constata que no se dan las causas que validan la suspensión? ¿Qué va a suceder? Va a obligar al empleador a pagar la remuneración de esos días que el empleador no había pagado la remuneración porque estaba aplicando la suspensión perfecta. Entonces, el empleador va a tener que pagar esa remuneración y además ese periodo se va a considerar como efectivamente elaborado para el pago de beneficios sociales. Porque ahí también viene un tema que no se los había indicado. Todos estos días de suspensión perfecta, sin remuneración, como no hay contraprestación ni de servicios ni de remuneración, es un periodo que no genera cómputo para beneficios sociales. O sea, este periodo no genera CTS, no genera gratificaciones, no genera que se consideren para el pago de o para el cómputo del récord vacacional. Ni para las utilidades que si este año 2020 hubiera, tampoco se van a incluir. Dice, si faltan 15 días de vacaciones de goce y quieren que firme la licencia sin goce, ¿puedo hacer la empresa? Ahí, por ejemplo, sería bueno que el trabajador pudiera decirles, en lugar de darme licencia, déme la licencia sin remuneración, pero por lo menos los primeros 15 días que sean de las vacaciones que aún no las he gozado, para que por lo menos tenga la remuneración de esos 15 días, ¿no? Dice, por la suspensión perfecta se hace liquidación, como dije antes, el periodo de suspensión perfecta no genera liquidación. En todo caso, para aquellos trabajadores que no tienen CTS en el sistema financiero y no puedan, por lo tanto, hacer retiros, a ellos sí se les liquida y paga la CTS, porque de esa manera pueden tener algo de dinero para este periodo que no van a generar remuneraciones, ¿no? Dice, ¿cuándo se consideran despidos masivos? En mi caso, se está despidiendo a muchas personas porque la mayoría tenemos contratos a plazo fijo. A ver, cuando hay contratos a plazo fijo y no se renuevan, eso no es un despido. Eso es simplemente el cumplimiento del pactado en el contrato. ¿Cuándo hablamos de despido? Cuando es un trabajador, por ejemplo, que tiene un contrato de trabajo a plazo fijo, todavía no se ha cumplido el plazo y lo despide. O trabajador a plazo indeterminado, le dicen hasta acá nomás y lo despide, eso sí es un despido realmente. Pero cuando hay un trabajador contratado a plazo fijo, se cumple el plazo de contrato y no le renuevan, eso no es despido. Ese es, como dije antes, simplemente el cumplimiento del plazo previamente pactado, ¿no? ¿Se puede tomar solo 15 días de vacaciones? Sí. Acuérdense, las normas actuales permiten fraccionar las vacaciones. Uno puede tomar 15 días, 8 días, 7 días, incluso se puede fraccionar hasta un día, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ser los 30 días de corrido. Puede haber fraccionamiento también de las vacaciones, ¿no? Dice, ¿qué documentos serían fehacientes para anexarlos al trámite? Bueno, lo que hay que hacer es llenar la declaración jurada que el modelo ha sido aprobado por el decreto de agencia, ¿no? Ahí detallan toda la información que hay que poner en esta declaración jurada para solicitar la suspensión perfecta, ¿no? Dice, en caso de una desnaturalización de contrato, dice, en este tiempo de aislamiento, ¿cómo sería la situación? Si el contrato fue digamos, un contrato a plazo fijo, se venció el plazo, no se renovó el contrato a plazo fijo, pero el vínculo ha continuado, significa claramente que ese contrato ya no es a plazo fijo, sino a plazo indeterminado. En todo caso, recomendaría que el trabajador comunique al empleador diciendo, señor empleador, mi contrato fue a plazo fijo hasta el 31 de marzo, por citar un ejemplo, pero como quiera que yo sigo laborando, entonces ya mi contrato es a plazo indeterminado, ¿no? Otra pregunta, José Luis pregunta, dice, ¿el empleador me puede pedir reducción de sueldo y días posteriores, pedir que tome vacaciones, generándome que mi depósito sea menor y así tendría doble perjuicio? Mira, lo había señalado antes, ¿no? El derecho no ampara el abuso del derecho. Si el empleador
hace estas maniobras para perjudicar al trabajador, el trabajador podría reclamar. Pero si el empleador está en una situación de, digamos, insolvencia, no tiene ingresos, no tiene ventas, no está dando ningún servicio y llega a este tipo de acuerdos, sí, digamos, de alguna manera es razonable. Pero como les dije antes, ¿no? Si ustedes están pactando una reducción de remuneración, pídanle al empleador que, ok, yo acepto la reducción de remuneración porque obviamente sé y me solidarizo y quiero de alguna manera poner la camiseta de la empresa, pero sí les pido que el periodo que yo laboré con la mayor remuneración se liquide con esa remuneración y el periodo que se genera con la menor remuneración sí me la paguen con la menor remuneración. Eso sería razonable que lo pudieran solicitar y pactar con el empleador. Dice, suspensión perfecta cubre o no a practicantes profesionales, aún así se encuentren sujetos a contrato, por ejemplo, 6 meses. Lastimosamente, digamos, el practicante no tiene mayor derecho. El practicante no es un trabajador, no goza de todos los mecanismos de protección que tiene un trabajador como la estabilidad laboral y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí ya queda a criterio de la entidad donde se están haciendo las prácticas. Podría simplemente decirle, mira, aunque tengamos vigente el convenio de prácticas, lo voy a resolver antes y lo puede hacer. No hay consecuencia, no hay protección, como sí lo hay con los trabajadores. Pregunta Beatriz Nomberto, dice, el empleador mediante WhatsApp me envió la de licencia indicándome que se pagarían los haberes. A la fecha no me ha pagado, pero me dice que se considera como vacaciones del 1 al 30 de abril. Al margen de que se considere o no vacaciones, porque igual esto es compensable, sí te tienen que pagar tu remuneración. Y encima, si te lo ha dicho por WhatsApp que te va a pagar la remuneración, si no lo hiciera, lo podrías reclamar, ¿no? Dice, si hay discriminación, a uno le dan suspensión y al otro no, según su naturaleza y función que amerita el trabajo remoto. ¿Qué pasa? A ver, este es un tema bastante delicado, porque no necesariamente un empleador puede requerir a todos los trabajadores que hagan trabajo remoto. No necesariamente a todos les puede dar, digamos, o no necesariamente todos van a ir a una licencia sin remuneración, porque a lo mejor algunas actividades muy básicas las tienen que seguir realizando. Por ejemplo, a lo mejor la contabilidad se tiene que seguir haciendo, la declaración jurada se tiene que seguir haciendo, las planillas se tienen que seguir haciendo. Entonces hay personal que todavía puede, debería seguir laborando remotamente, pero seguir laborando. Y habrá personal a los cuales fijará la suspensión perfecta. Ahora, lo que no puede hacer el empleador en estas diferencias que se tiene que dar es que lo haga, digamos, incurriendo en lo que llamamos una discriminación. Lo que tiene que hacer es aplicando criterios objetivos. ¿A quién necesito? Por las labores que hace y no por la persona, ¿no? Entonces, no sería dable que lo haga con criterios discriminatorios, sino más bien con criterios objetivos, ¿no? Me pregunta, me dice Jackie Blácido, el derecho no ampara el abuso del derecho, entonces, ¿por qué en el caso de las gestantes sí podrían pasar a licencia sin goce de haber? A ver, la gestante, es decir, no es que la gestante sí, los no gestantes no. Lo que yo me refiero es, si un empleador decide aplicar la suspensión perfecta, digamos, a todos los que trabajan en el área de atención a clientes porque no hay atención a clientes, lo puede hacer. Si en ese grupo hay una madre gestante, ¿podría aplicar la licencia? Sí. Pero como les decía antes, si se protege a la madre gestante, ¿cuál sería el perjuicio para ella? Acuérdense que la madre gestante va a acceder a la licencia por maternidad. Eso lo salud. Eso ya no lo va a perder. Si esta licencia por maternidad incluso coincidiera con esta etapa de licencia, va a ser la menos perjudicada, porque va a tener el subsidio por maternidad, ¿no? Es decir, estos periodos de suspensión perfecta no van a generar pérdidas de cobertura de prestaciones médicas asistenciales, ¿no? Entonces, la madre gestante va a poder reclamar, obviamente, las prestaciones de e-salud, ¿no? Ahora dice, hola, ¿es necesario que todos los firmen su salida de vacaciones del 1 al 15 de abril? No es necesario. Miren, aquí hay un tema que es bueno que reflexionemos, ¿no? Cuando empezó esta etapa del coronavirus, ¿ok?
el Estado estableció que para aquellos trabajadores que no pudieran hacer trabajo remoto, se les daría licencia con remuneración. Y estos días de licencia con remuneración son compensables. Es decir, el trabajador luego los va a tener que laborar, va a tener que trabajar. ¿Ok? Entonces, esto pudo haber sido, digamos, desde el 15 o 16 de marzo hasta el día 13 o 14 de abril. Son casi 30 días que el trabajador ha recibido remuneración, pero son 30 días que el trabajador se los debe al empleador. Entonces, el trabajador son 30 días que va a tener que laborar, ya sea haciendo horas extras, ya sea trabajando sus días de descanso o finalmente aplicando a vacaciones. Entonces, como estos 30 días son, digamos, un activo del empleador, que el empleador va a poder hablar con el trabajador y decirle, bueno, de estos 30 días apliquémoslo a vacaciones, o estos 30 días, 15 que sean vacaciones y 15 me harás horas, o 15 trabajarás tus días de descanso semanal o feriados. Entonces, como son 30 días que se le debe al empleador, ¿aplicarlo a vacaciones es razonable? Sí. ¿Podrían ser del 1 al 15 de abril? Sí. Con lo cual lo que queda por recuperar serían los días previos al 1 de abril. Pero sea que lo aplica ahora del 1 al 15 de abril, ¿o qué pasaría, por ejemplo, pónganse a reflexionar, digamos que no lo aplica a vacaciones del 1 al 15 de abril? Perfecto. No es vacaciones, es licencia con remuneración. Y resulta que yo programo mis vacaciones para septiembre. Ok, entonces en septiembre, cuando tenga 30 días de vacaciones, el empleador que me va a decir, oye, me debes de la licencia con remuneración que te dé entre marzo y abril. Así que de estos 30 días, solo 15 van a ser realmente de descanso y los otros 15 me las devuelves. Con lo cual es exactamente lo mismo que me dé del 1 al 15 de abril o que cuando finalmente me programe unas vacaciones se apliquen esos días. O sea, el resultado, si ustedes se dan cuenta, termina así. Simplemente en lo único que cambia es que en la planilla, que en la planilla de abril de este año diría vacaciones 15 días, y en el siguiente supuesto, en el caso que les dije que lo aplicamos a las vacaciones en septiembre, sería que en septiembre diría 15 días laborados que compensan las vacaciones, los días de suspensión que se dio antes, ¿no? Entonces, yo les diría que realmente es irrelevante que estos días se apliquen a vacaciones ahorita, cuando igual se van a aplicar cuando le toque al trabajador. Porque si hoy día me dan vacaciones del 1 al 15, significa que 15 días nomás están pendientes y esos 15 días los tomaría en septiembre, que es exactamente igual a que si mis 30 días son en septiembre y 15 días lo aplico a las licencias que ya lo acabo de tomar. Entonces, finalmente sí, no, es, como dije antes, es una discusión bastante, digamos, no, sin mayor sentido de si es o no es vacaciones, porque si no es vacaciones ahora, igual me lo descontarán de las vacaciones cuando me las den más adelante, con lo cual el resultado va a terminar siendo exactamente el mismo, ¿no? Bueno. Dice, debido a la afectación económica por el COVID hacia la empresa, ¿podría justificar la demora en el pago de la liquidación? Si la empresa no tiene dinero, no tiene caja, no tiene de dónde sacar, diríamos, para pagar, podría haber una demora en el pago, ¿no? Técnicamente tendría que pagar, digamos, si un trabajador cesa ahorita porque se acabó el contrato entre las 48 horas, o si el trabajador, digamos, no tiene fondo en su CTS y exige el pago de su CTS y la proporcional de la gratificación, el empleador dentro de 5 días tendría que hacer el pago. Si no puede pagar porque no tiene, no hay liquidez, bueno, podría haber cierta flexibilidad, ¿no? Dice, en el caso que la empresa cuente las vacaciones por días útiles, 22 al año, ¿se puede considerar los feriados del 9 y 10 de abril? No, en ese caso no, porque los feriados no son útiles, ¿no? No se aplicaría, ¿no? Dice, ¿el empleador puede dejar de sin hacer ningún aviso? Miren, no es razonable que haga el empleador eso, lo razonable es que comunique, ¿no? No hay nada mejor que informar al trabajador la situación, por qué se aplazan los pagos, etcétera, ¿no? Pero si no lo hiciera, el empleador tiene un gran riesgo que un trabajador pudiera hacer una denuncia a través de la plataforma, porque la SUNAFIL en este periodo sí está facultado a hacer inspecciones y no le convendría eso a ningún empleador, ¿no? Bueno, voy a absolver la última consulta porque ya nos hemos excedido incluso el plazo, el tiempo. Dice, ¿qué pasa?
Maite Rojas dice, si la empresa no acepta la compensación de horas porque afirma que son trabajadores no fiscalizados, pero sí hace descuento y pone memorándums por tardanzas y la empresa dentro de las vacaciones está considerando los feriados. ¿Cómo? A ver, si nosotros tenemos trabajadores no fiscalizados, lógicamente no corresponde que se les controle asistencia o que se les mande un memo porque llegan tarde. Eso ya desvirtúa el que sean trabajadores no fiscalizados. ¿Eso qué significa en el fondo? Que la empresa lo que hace es calificar a un trabajador con no fiscalizado para no pagar horas extras, pero en el fondo sí lo fiscaliza, con lo cual esa calificación de no fiscalizado pierde sentido. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con trabajadores, por ejemplo, trabajadores de dirección que no tienen control de asistencia? Entonces, es muy difícil que ellos puedan recuperar estos días haciendo horas extras, pero sí podrían aplicar a sus días de descanso, sí podrían aplicar a las vacaciones, ¿no? Que en ese caso sí correspondería, y no a horas extras, porque en el caso de ellos no hay horas extras, ¿no? Bueno, señores, esto es todo lo que les he podido decir. Ahora, simplemente decirles lo siguiente, ¿no? Mi correo electrónico es tobregón@estudioobregón.com y mi WhatsApp, el 999653851, por si tuvieran consultas adicionales que igual se los puedo absolver.